Hola, buenos días a todas las empresas asistentes hoy y buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy desde México. Mi nombre es Marina Andrade, miembro del Departamento de Desarrollo de Mercados en América de Stenda. Stenda es la empresa pública de la Junta de Andalucía dedicada a la promoción exterior, que ayuda a las empresas andaluzas en su proceso de internacionalización. En este caso, hoy estamos aquí con las empresas del sector aeroespacial. En concreto, hoy estamos especializados en el mercado de México en este webinario sobre el sector aeroespacial en México. Estamos organizando en colaboración con el clúster empresarial Andalucía Aerospace. Tenemos hoy también a Juan Román, que nos acompaña desde el clúster. Hoy nos acompañan ponentes de gran nivel para amenizar la sesión. Empezaremos con nuestra oficina de México, y tenemos para ello a Salvador Leal, director técnico, y a Ana Saina, directora de la oficina. Después pasaremos a la ponencia de Antonio Velázquez, que es el director general del Aerocluster de Querétaro. Y luego conoceremos experiencias en el mercado mexicano de empresas de este sector, de la mano de Heribert Schrage, perdóname por la pronunciación, que es el gerente de la planta de Aernova allí en México. Después contaremos con la ponencia de Jack Petit, experto en el sector aeroespacial en dicho mercado. Y como última ponencia tendremos a Dalia Castillo, que nos hablará sobre el evento Aeromeetings Querétaro del próximo año, del 2022. Dalia es directora de México en BCI Aerospace. Pues nada, yo ya no me alargo más. Bueno, solo comentaros que al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas para que las empresas andaluzas se puedan dirigir a los ponentes. Durante la sesión tendréis el micrófono y el audio, el micrófono y el vídeo desconectados para no molestar en el funcionamiento de la sesión, pero luego lo habilitaré para que podáis hablar de viva voz a los ponentes. Y comentaros también que estoy grabando la sesión y que en unos días lo colgaré en Stenda TV, lo colgaremos en nuestra plataforma para que podáis volver a visualizarlo o para que lo puedan ver otros miembros de vuestras empresas. Nada, agradeceros a todos enormemente vuestra asistencia y ya no me alargo más. Os dejo con Salvador y con Ana. Un saludo a todos. Muchas gracias, Marina. Ahí va. Listos. Comenzamos. Si les parece bien, Ana, ¿quieres comenzar dándoles la bienvenida? Bueno, gracias, Salvador. Yo, primero, bueno, agradecer a Marina y a Benito la organización de este webinario, que nos parece, pues, la verdad, de lo más oportuno e interesante por el momento que está viviendo el sector en México. Salvador y yo lo que vamos a hacer, según, bueno, lo habíamos platicado con es hablarles en general de México, ¿no? De indicadores macroeconómicos del país, de un poco, pues, información que les pudiera resultar relevante para hacer negocios en México, cómo introducirse en el mercado y demás, y ya dejarles a los expertos que nos siguen hablar del sector aeroespacial. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, y yo primero va a hablar Salvador y después hablaré yo en la segunda parte de la presentación. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas las empresas andaluzas que están presentes, que nos da, la verdad, mucho orgullo poder participar en este webinario con ustedes. Muchas gracias. Así que adelante, Salvador. Gracias. Gracias. Comenzamos con la simple pregunta, ¿por qué México? La idea es que ustedes tengan un marco de referencia del país, un poco información acerca de la manera en la que hacemos negocios en este país y por qué vale la pena invertir en nuestro país. Rápidamente, estamos hablando de un país de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, está ubicado en la parte de Norteamérica. Tenemos, según el último censo de población, arriba de 126 millones de habitantes. Y nuestra capital, que es la Ciudad de México, es una megalópolis, es una megaciudad
La ciudad como tal tiene 9 millones de habitantes, pero toda la zona alrededor, lo que se conoce como la zona metropolitana de la Ciudad de México, abarca alrededor de 23 millones de personas. Para tener una idea de qué tan grande es México como país, tenemos esta imagen que es una imagen interesante. Van a ubicar ahí a países como Inglaterra, Alemania, Portugal, Irlanda, Austria. La verdad es que México, el propósito de esta lámina no solo es que vean lo grande que es la superficie, sino también que se queden con la idea de que México son muchos Méxicos y que cuando alguien les dice y les habla acerca de experiencias de negocios en México, la pregunta que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, pero ¿en qué área, en qué zona? ¿En la Ciudad de México? ¿En el norte? ¿En el sur? A lo mejor en las playas? ¿En qué sector? ¿En el sector aeroespacial? ¿En el sector médico? ¿En el sector de la industria? México tiene diferentes variabilidades, ya sea por sectores y por regiones, y creo que es importante que lo sepan y que lo conozcan. Esto no solo habla acerca de un reto, que el reto que significa entrar al país, sino también una gran oportunidad, la oportunidad justamente de venta y de oportunidades de negocio que existen en diferentes regiones y en diferentes sectores. La población de México, les decía yo, estamos hablando de alrededor de 126 millones de habitantes, somos la segunda economía más grande de América Latina. Nuestro promedio de edad es de 27 años, somos un país joven, en donde únicamente el 11% son adultos mayores. La mitad de nuestra población vive en una de las 57 grandes áreas metropolitanas. El 40% de esta población está ubicada únicamente en 5 estados. Los estados con más población son básicamente la Ciudad de México, el Estado de México, que es un estado que está alrededor de la Ciudad de México, que forma parte de esta zona metropolitana que yo les decía, el Estado de Veracruz, que está en la costa, en donde tenemos uno de los mayores puertos y con mayor importancia, el estado de Jalisco, justo del otro lado, en el Océano Pacífico, y el estado de Puebla. La Ciudad de México en el país somos 31 estados más la Ciudad de México, estamos divididos en estados, y esos a su vez están divididos en ayuntamientos. Y hablamos de una población, les decía yo, no solo de 126 millones, sino que es una población creciente en donde hay un poco más de mujeres que de hombres. En los últimos años, México ha tenido y ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica, ha tenido un crecimiento económico sostenido, no espectacular, pero que se ha mantenido a pesar del difícil entorno internacional. A pesar de cambios de administración y a pesar de quizás el ruido que ustedes pudieran escuchar de repente en las noticias, México es un país que cuenta con solvencia financiera, tiene reservas, tiene acceso al crédito internacional, ha tomado medidas de política monetaria muy restrictivas de tal manera que México se encuentra en capacidad de pago y en una buena capacidad económica. Sus equilibrios macroeconómicos son muy sólidos. Ahorita seguramente ustedes saben que en todo el mundo hay un fenómeno de inflación importante. México no es la excepción, pero hasta el momento ha sido una inflación controlada en el rango bajo, en rangos que seguimos viendo desde hace varios años. Entonces, por ese lado ha sido un país que se ha mantenido bien durante la pandemia. Somos una de las economías más grandes, pero sobre todo de las más abiertas del mundo, y ahorita voy a ahondar un poco más al respecto. Y les decía yo, contamos con una mano de obra joven, talentosa, capacitada. Estamos en el top 10 de los países con mayor número de ingenieros en el mundo y somos líderes en manufacturas, tanto en el sector aeroespacial como en el sector automotriz, como en las manufacturas en general. Rápidamente unos datos, no me voy a detener en ellos, pero tenemos, estos son algunos de los indicadores económicos con los que contamos.
Así se divide nuestra población por sectores. Es una población que en gran sentido se ubica en la parte de servicios. Si ustedes piensan en México, seguramente también piensan en sector turístico, por ejemplo, y es ahí donde hay una gran parte y una parte muy importante para nosotros. Sin embargo, el sector industrial está en un segundo lugar muy pujante, muy importante. Esto es, insisto, en términos de población. Bien, podríamos hablar también acerca de productividad en los distintos sectores o en donde se requieren más población, ¿no? para ocupar estos sectores. México tiene una ubicación privilegiada en la región de América del Norte. Nuestro vecino es Estados Unidos. Tenemos una relación tremendamente cercana con ellos. Tenemos un comercio muy importante con ellos. Nos han abierto las puertas desde 1994, que comenzamos con la primera versión del Tratado de Libre Comercio. Nos hemos abierto las puertas a todo el mercado de América del Norte, tomando en cuenta Estados Unidos y Canadá. Entonces, nos hemos vuelto también una puerta de entrada tanto para América del Norte y debido a la cantidad de los tratados internacionales que tenemos, también con Centroamérica y con América del Sur. Les decía yo aquí, tenemos un acceso preferencial a mercados de 50 países, alrededor de 1,000 millones de consumidores. Nuestro nivel de apertura comercial es superior al 60%. Esto es por encima de muchos países europeos. Tuvimos una política muy fuerte respecto a tener tratados de libre comercio con muchos países del mundo y estamos viviendo los beneficios de estas políticas. Tenemos, como bien dice el bullet, somos el único país emergente con un acceso preferencial tanto a América del Norte como al resto de América Latina, a la parte de Europa y a Asia al mismo tiempo. Son 13 tratados de libre comercio, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Esto no se alcanza a ver, de todos modos seguramente se va a poder repartir después la presentación, pero les comentaba yo que en 1994 comenzamos con la primera versión del Tratado de Libre Comercio y varios años después comenzamos con la modernización de ese tratado. El primer tratado intentaba generar un bloque económico de México, Estados Unidos y Canadá, lo logró catapultar a nuestro país en muchos sectores, el aeroespacial y el automotriz, uno de ellos, y debido a eso logramos trabajar en la modernización en los últimos años de varios de nuestros tratados. Uno de ellos, el TEMEC, ahorita les platico acerca de él. El otro, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Hemos modernizado este tratado de tal manera que podamos adecuarlos a los cambios que han ocurrido en las economías, a las transformaciones tecnológicas del comercio. Logramos en México incrementar el acceso a mercados para productos agroindustriales, para temas de servicios, para compras públicas. Eso en temas del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, pero también tenemos, obviamente, el TEMEC, que es esta nueva versión del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, en donde fue muy importante ubicar las nuevas realidades que existen con la generación de las cadenas de proveeduría entre los tres países. Se lograron afianzar estas cadenas de valor regionales, se aumentaron los incentivos para el desarrollo de proveedores locales aquí en México, en el sector automotriz, en autopartes, en distintos otros sectores. Se logró un mayor acceso a servicios financieros, se facilitó el tránsito de personas entre los tres países, logrando además nuevas condiciones en materia laboral, en materia de medio ambiente, en materia de inversión. Son reglas que de alguna manera atan tanto a empresarios como a gobiernos a tener nuevas reglas relacionadas con asuntos laborales, con asuntos de medio ambiente y un poquito, la protección del medio ambiente, perdón.
Consolidamos esta alianza del Pacífico que teníamos México, Chile, Colombia y Perú. Este es otro de los tratados que estuvimos fortaleciendo durante los últimos tiempos. Es un enfoque especial que tenemos para la región de Asia-Pacífico. 4 de cada 10 dólares de inversión extranjera directa en América Latina se invierten en esta alianza del Pacífico, y estos 4 países de la alianza representan el 72% de total de las exportaciones de media y alta tecnología en América Latina. Finalmente, les puedo platicar acerca ya del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Esta es una negociación comercial muy importante por las diferentes disciplinas que se tiene, por el número de países de las regiones que se tienen a lo largo del mundo. Gracias a este tratado vamos a incrementar presencia en países tan distintos y tan disímbolos como Chile, Japón, Perú, y por otro lado Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, ¿no? Les voy cerrando esta parte recordándoles, México es muchos Méxicos. México es modernidad, es progreso, es empuje, es desarrollo económico, pero México también tiene retos de pobreza y de desigualdad muy fuertes. México tiene municipios que se encuentran en términos de desarrollo económico y de desarrollo humano, en el índice de desarrollo humano de la ONU, y municipios que se encuentran al mismo nivel que municipios de países escandinavos, con alto acceso a escuelas, a hospitales, a educación. Sin embargo, también tenemos tenemos municipios con una alta marginación, en donde se tienen problemas pues, de países bastante más rezagados. Es por eso, y les comentaba yo muy al principio, que es bueno ubicar en dónde se están planteando hacer los negocios. No basta pensar en querer hacer un negocio en México, sino en qué área, en qué región. Hay estados de nuestro México, de nuestro país, que están creciendo de manera constante desde hace muchos años y que gracias a este crecimiento se han convertido en verdaderas potencias regionales. A ustedes les sonará, dado que conocen el sector aeroespacial, les sonará el caso de Querétaro, por supuesto, toda la zona del Bajío, como Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes. Son países que crecen a tasas cercanas al 4 o al 5%. Sin embargo, hay otros estados como Oaxaca, como Chiapas, que han logrado unirse a este tren de crecimiento. Entonces, simplemente ubicar Hola. Hola, Salvador, ¿nos oyes? Bueno, no. Algo pasó. Ana, pues continúa tú, si no te importa. Continúo yo entonces, de todas Brevemente, maneras. Ana, ¿vale? Como que se cortó, ¿verdad? Se cortó, pero cierro. bueno. Pues, sí. Cierro, perdón. Vale, México gracias, Salvador. son muchos Méxicos. Y ya estaba yo cerrando y adelante, Ana, perdón que se cortó. No, está perfecto porque además es justo cuando me tocaba a mí. Vamos a meterle un poquito de velocidad. Yo voy a hablar de la relación comercial entre España y México con algunos datos muy generales. Como saben, España es el segundo inversionista en México, únicamente ubicado después de Estados Unidos, bueno, por razones obvias, Estados Unidos por la cercanía. Y la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México son los principales estados de nuestro país receptores de inversión extranjera española. Bueno, como saben, México siempre ha sido un mercado de gran importancia para España y, bueno, particularmente para Andalucía. Nosotros lo vemos constantemente en Extenda, con enorme cantidad de empresas andaluzas que se nos acercan, ya sea para temas de comercio, temas de inversión, y el interés está ahí latente. Se detuvo un poquito con el tema del COVID, pero lo estamos viendo resurgir y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, Andalucía pues ve en México ventajas como las identidades históricas, culturales, las rutas logísticas que están consolidadas, hay mucha complementariedad en ciertos temas como los ciclos agrícolas, y bueno, como decía Salvador, pues México es una puerta de entrada tanto a Norteamérica como a Centro y Sudamérica.
Entonces, bueno, pues eso nos hace un país muy interesante. Aquí algunos datos sobre la exportación andaluza, que no me voy a detener en ellos. Como decía Salvador, luego tendrán acceso a la presentación para que los puedan ver. Aquí, bueno, los principales destinos de las exportaciones andaluzas, como ven aquí, bueno, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Marruecos también importante, Egipto y China y algunos países de Europa como Países Bajos, Suecia, Alemania. Las partidas más exportadas por Andalucía, legumbres y hortalizas, bueno, al ser una comunidad netamente orientada a ese sector, combustibles y aceites, frutas, grasas y aceites y aeronaves y vehículos, como comentaremos después en este webinario, ¿no? Un sector muy importante. Las provincias más exportadoras de Andalucía, en primer lugar Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén es la que menos exporta actualmente. Perdón que me estoy yendo rápido. Aquí la evolución de las exportaciones a los 10 principales países. Bueno, aquí vemos la ubicación de México. Digo, todavía el tema es no muy relevante en cuanto a monto, pero se ha reducido o sea, ha ido aumentando un poco las exportaciones y esperemos lograr mejorar estos datos y la evolución de las importaciones, pues como vemos, son datos un poco mejores que lo que reflejan las exportaciones. Aquí indicadores comerciales también de evolución de datos que, bueno, estos indicadores los elaboró el ISEX, que también se pueden consultar después más adelante. Los sectores claves en México, los más importantes en los que vemos más oportunidades de desarrollo y que pudieran ser de interés para las empresas andaluzas, pues todo lo que tiene que ver con tecnologías, perdón, una disculpa, avanzadas y fabricación avanzada, todo lo que tiene que ver con servicios de telecomunicaciones, información y tecnología, software, o sea, todo el tema de TICs y tecnologías de la información está teniendo un crecimiento exponencial en México y creo que puede representar una oportunidad importante. Fabricación ligera, como por ejemplo tipos de ensamblajes, que ofrecen unos costos muy competitivos con respecto a otras partes del mundo. Aquí, bueno, el sector automotriz, la minería, la industria alimentaria, el de servicios, que como saben, bueno, como se comentaba, es uno de los sectores más importantes en México, y el aeroespacial, que se comentará más adelante por mis compañeros ponentes. Aquí, bueno, en esta última parte de la presentación lo que queríamos comentarles es un poco lo que ya se habló, que el tamaño y la diversidad de México a veces se subestiman y que es muy difícil poder cubrir completamente México con un solo distribuidor o agente. Nosotros siempre insistimos en la importancia de entrar a México con un acompañamiento, y el acompañamiento puede ser pues a través de Extenda, que es principalmente a lo que se dedica, pero sino también pues con un asesor fiscal, un asesor legal, un agente aduanal. Es muy importante entrar de la mano de alguien que conozca el mercado, y me refiero no solo a temas de inversión, sino a temas de comercio también, ¿no? El sistema bancario en México, por ejemplo, pues ha tenido signos de crecimiento, pero pues también se requiere alguien que les ayude a comprender un poco cómo funciona. Las tasas de interés, por ejemplo, siguen siendo altas, ¿no? Entonces, pues hay que saber dónde tocar la puerta. Las regulaciones aduaneras mexicanas son complicadas, las normas de productos y las leyes laborales, pues pueden también representar desafíos, ¿no? Entonces, lo que queremos es insistir en la importancia del acompañamiento y que entiendan el tema de que México es muchos Méxicos, como ya se ha comentado, ¿no? Tenemos un tratado fiscal importante con la Unión Europea, que también es importante conocerlo, y bueno, como en todos lados, ¿no? Hay que negociar con cuidado todos los contratos, y un tema que siempre tocamos y nos importa tocar es que despedir a un empleado en México siempre puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, pues hay que, repetimos, contar con un abogado que conozca las regulaciones en el sector. El tema en México de las negociaciones, pues es importante tener WhatsApp, por ejemplo, siempre te contactan por WhatsApp.
México es un país en el que en general a la gente le cuesta mucho decir que no, entonces es importante entender los sís, porque los sís a veces quieren decir que no, o el ahorita, por ejemplo, puede querer decir nunca, aunque parezca que ahorita es pronto. Entonces, bueno, hay algunas cosas que es importante conocer y que pues hay que armarse a lo mejor de paciencia en algunas negociaciones y lograr entender bien la idiosincrasia de negocios mexicana. Bueno, aquí qué hacer, respetar los títulos, el tema del licenciado, doctor, ingeniero, contador, importa, la apariencia, pues ser educado, bueno, pues como en cualquier lado. Es importante, volvemos a lo mismo, encontrar una entrada local, alguien que los lleve de la mano aquí y no ser demasiado directo en los aspectos de qué no hacer, pues no ser demasiado directo. No hay que asumir que si mandas un documento se va a leer, porque generalmente no sucede. Hay que tratar de ser concisos y cortos en lo que se comparte. Las tarjetas de visita son indispensables, son muy importantes aquí en México, o sea, sí, es lo primero que se comparte, digamos, en una reunión. Y aquí importa el trato personal, entonces tratar de cerrar un negocio por teléfono, por ejemplo, no es una buena idea. Hay que ir en el desayuno, la comida o la reunión para tener una negociación más personalizada. Y bueno, aquí como ya había comentado, ¿no? Pues tenemos todavía algunos desafíos en temas como la seguridad y la corrupción. Están concentrados los temas de inseguridad en algunos estados, no es un tema generalizado, pero bueno, es importante mencionarlo. El tema de la pobreza, que ya se comentó. La nueva administración de AMLO, que bueno, pues ha tomado algunas medidas que no han sido del todo del agrado de empresarios mexicanos y extranjeros y que pueden tener pues algún tipo de consecuencia no positiva. Y bueno, vamos a ver cómo van evolucionando estos temas. Pero bueno, a pesar de todos los desafíos que todavía están pendientes, México es un país maravilloso y sigue siendo un país de extraordinarias oportunidades para los inversionistas extranjeros. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y Salvador y yo quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que tuvieran. Gracias, gracias Marina. Gracias a ti, Ana, y gracias a Salvador. Bueno, no me alargo, les dejo con la presentación de Antonio Velázquez, que nos va a contar sobre la situación del sector aeroespacial en México. Antonio, cuando quieras. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Extenda. Marina, de verdad, gracias por esta coordinación. A todos mis compañeros, a Salvador, a Heribert, a Dalia, pues muchísimas gracias por estar acá presentándonos un poco sobre el contexto de México. Una cosa que me llama la atención es que a los mexicanos nos cuesta trabajo decir que no. Y a mí me costó trabajo decir que no, formar parte de esta presentación, de este webinario, porque sin duda hay que hablar de Querétaro, hay que hablar de México, hay que presentar lo que está sucediendo en nuestro país. Y en este caso me toca hablar sobre la situación del sector aeroespacial en México. Yo soy Antonio Velázquez y soy el director general del Aeroclúster de Querétaro, que efectivamente se ubica al centro de nuestro país. Son solamente 15 slides para presentarles un poco sobre la industria. En primer lugar, y antes de comenzar, quiero darles sobre nuestro clúster, que somos una asociación civil con fines no lucrativos, que surgimos desde el 2012. Apoyamos proyectos, temas que tengan que ver con el desarrollo de la industria aeroespacial en el estado de Querétaro y en la región. Apoyamos a más de 60 miembros con ventas de alrededor de 1.2 billones de dólares antes de la pandemia, más de 355 productos, procesos o servicios. Y comentarles que la industria aeroespacial en el estado de Querétaro y en la región representa alrededor de 12,000 empleos, de los cuales el 27% son mujeres. En este slide ustedes pueden ver las empresas que forman parte del clúster, desde pymes, startups, empresas grandes, como está, por ejemplo, acá Nova con nuestro colega Heribert, de una manera muy bien representada, empresas de MRO, de manufactura, de tratamientos térmicos, aeroestructuras, arneses eléctricos, etcétera. Entonces, esto les da una idea muy rápida de qué tipo de empresas se encuentran ubicadas en el estado de Querétaro. Pero el objetivo de la presentación es más bien hablar sobre la industria aeroespacial a nivel nacional. Y para eso quiero comentarles y compartir con ustedes
que en la industria aeroespacial en los últimos 10 a 15 años ha tenido una tasa de crecimiento del 14% anual, con ventas en 2019 de 9.6 billones de dólares, y que al momento, antes de la pandemia, tenía un nivel de integración del 2%, de los cuales el 10% del valor agregado principalmente proviene de los integradores de partes originales y de los tiers 1. Aquí pueden ver un poco la balanza comercial que tenemos de importaciones y de exportaciones en la industria aeroespacial. Evidentemente, como ya les decía, esto se ve reflejado en un buen desempeño en el comercio exterior de las partes que se manufacturan en nuestro país, y que finalmente representan pues una oportunidad de crecimiento, principalmente en el área civil y comercial. En nuestro país, y ya lo explicaba hace un momento nuestros amigos de Extenda, existen alrededor de 368 instalaciones industriales, esto antes de la pandemia, que están distribuidas a lo largo de 19 estados en los que se encuentra presente la industria aeroespacial. Nuestro país, México, se ha ubicado en el 6º país exportador a los Estados Unidos en menos de 10 años. Es decir, hasta hace 10 años, México no se ubicaba en el top 10 de exportaciones a Estados Unidos, y hoy en día se ubica en el en la posición número 6. Y a nivel mundial, la industria aeroespacial ocupa el 12º lugar. Esto con cifras que provienen de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Esto era antes de la situación del COVID, en donde ya les decía, existe industria aeroespacial en 19 estados de los 32 estados. Aquí pueden ver el mapa de México, pero pongamos nuestra atención en 5 estados que tienen industria aeroespacial. En primer lugar, se encuentra Baja California con 97 empresas. Les quiero transmitir que el estado de Baja California, que es un estado que colinda con la frontera sur de los Estados Unidos, es uno de los clústeres más desarrollados, le da empleo a más de 33,000 personas, y pues es uno de los clústeres más consolidados en nuestro país, seguido por los estados de Sonora y Chihuahua con 58 y 52 unidades industriales respectivamente. Evidentemente son estados que cuentan con una fuerte presencia de empresas de maquila principalmente, y que están enfocadas en las áreas de manufactura de interiores, en programas de defensa, en programas civiles también. Y el último estado que tiene presencia y que conecta con la frontera con Estados Unidos es Nuevo León, un clúster un poco más pequeño. Y en ese sentido, el clúster de Querétaro se ha posicionado en los últimos 10 años dentro del 3er lugar como uno de los clústeres más dinámicos, de mayor crecimiento, y esto habiéndolo logrado en muy poco tiempo, es decir, en 10 años, Querétaro, de no existir o contar con una presencia muy básica con empresas españolas como ITP Aero, pues ahora cuenta con un poco más de 50 unidades productivas dedicadas a la manufactura y al mantenimiento de aeronaves, y que se ha ubicado en el 3er lugar en poco menos de 10 años. Ahora, ¿qué empresas globales tienen presencia en México? Ahí pueden ver una lista bastante extensa, y pueden ver también que las empresas están en negritas, que son provenientes de Europa. Entonces, evidentemente, ya lo mencionaba hace un momento, tenemos a Arnova, tenemos a Airbus, empresa paneuropea, tenemos a Daher Aerospace, proveniente de Francia, tenemos a Eaton Aerospace de Reino Unido, tenemos a Rolls-Royce, que hasta hace algunos meses, algunas semanas, era propietaria de ITP Aero, una empresa tanto de Reino Unido como de España. También tenemos a Latecoer, que por cierto está presente en el estado de Querétaro, a Meggitt y a Safran Group, que es el empleador número 1
de la industria aeroespacial en nuestro país. Evidentemente también tenemos empresas aeroespaciales provenientes de Canadá, de Estados Unidos, que tienen una fuerte presencia en nuestro país. Y solo para resaltar algunas, por ejemplo, Bombardier, que tiene presencia en el estado de Querétaro, General Electric, que es el empleador número 1 en el estado de Querétaro en personal dedicado a la ingeniería. También tenemos la presencia de Textron, Gulfstream y Honeywell, solo por mencionar algunas. Voy a pasar al siguiente dato sobre qué procesos, productos o servicios se encuentran colocados, ubicados en nuestro país. Son principalmente componentes para sistemas de propulsión, aeroestructuras y sheet metal, componentes para trenes de aterrizaje. De hecho, Querétaro tiene una fuerte presencia en componentes para trenes de aterrizaje, sistemas de frenado, maquinados de precisión, moldeado de piezas de inyección, componentes electrónicos y eléctricos. Aquí tanto Querétaro como Chihuahua y Sonora tienen una fuerte presencia. Componentes en material compuesto, servicios de diseño e ingeniería, mantenimiento y reparación tanto de motores como trenes de aterrizaje y aeronaves completas, principalmente de un solo pasillo, e interiores de aeronaves, en el cual Chihuahua tiene una fuerte capacidad, un fuerte enfoque en este aspecto. Ahora bien, durante el 2020, pues la industria aeroespacial a nivel global tuvo retos importantes, entre ellos el hecho de que la plataforma B737 MAX haya dejado de volar debido a las circunstancias que algunos de nosotros ya conocemos. Precisamente también el nuevo Tratado de Libre Comercio que ya mencionaba hace un momento Salvador, la modificación del tratado que se tenía con México, Estados Unidos y Canadá, que ahora se llama TEMEC, que si bien fue retador en ese momento, está abriendo nuevas oportunidades muy interesantes para la industria aeroespacial, principalmente en el tema de defensa y espacio. La pandemia, sin duda, no la podemos dejar de fuera, todo el impacto que tuvo no solo en nuestro país, sino a nivel nacional, y evidentemente como consecuencia final, un tráfico aéreo detenido. Esos fueron los retos a los que nos enfrentamos durante el 2020 y todavía durante el 2021. Ahora bien, ¿cuál fue el impacto del COVID en la industria aeroespacial en nuestro país? Hubo reducciones importantes en las exportaciones de la industria aeroespacial en comparación con el 2019. Hubo una caída en las exportaciones y se pasó de 7.5 a 5.5 billones de dólares de exportaciones. Hubo una reducción de instalaciones industriales que aún está por determinar y se estima que hubo una pérdida de alrededor de 20,000 empleos perdidos, al menos temporalmente. Esto fue en el 2020. En el 2021 ya nosotros como clúster estamos siendo testigos de que ya se está volviendo a recontratar, de que las empresas están volviendo a realizar procesos de recontratación, ya están en la búsqueda de personal. Entonces digamos que esto fue cuanto menos en el 2020 y ahora en el 2021 ya estamos viendo una franca recuperación. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de la industria aeroespacial en nuestro país? En primer lugar, y derivado de la revisión de los tratados de libre comercio, en particular con Norteamérica, los OEMs y los Tiers 1 ahora están forzados a regionalizar las cadenas de valor que antes estaban fuertemente globalizadas, y esto pues ha sido una consecuencia directa de la pandemia. Ahora también esto está obligando a que exista una fuerte transferencia de paquetes de trabajo de Asia a países como México, principalmente porque se encuentran muy cerca de los clientes en Estados Unidos y en Canadá. Por supuesto, la puesta en marcha, ya lo decía, en marcha hace un momento del TEMEC, que obliga a incrementar el contenido regional, y pues ahora también la recuperación del empleo a través de programas de reskilling y upskilling que ayuden a incorporar el talento liberado a las empresas aeroespaciales, porque puede ser que la demanda sea tan fuerte que provenga este talento de otros sectores como la industria automotriz. Ahora, ¿qué oportunidades podemos encontrar en nuestro país?
Ya también lo decía hace un momento Salvador, y me da mucho gusto escuchar esto también en las mentes de otras personas, es que México participa en 3 tratados de libre comercio que da acceso a un enorme mercado a nivel global, con el TEMEC para Norteamérica, con el TIPAT para Asia y el TLQM 2.0 para la Unión Europea. Es decir, México ha impulsado una estrategia muy agresiva en el desarrollo de tratados de libre comercio, y esto nos pone como un país en desarrollo que tiene el acceso a un mercado realmente muy amplio. En particular, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, ya lo decía hace un momento, nos da la oportunidad de incursionar en programas de defensa ITAR con Estados Unidos, con proveedores que se encuentren ubicados en nuestro país. También en México se cuentan con programas de fomento a las exportaciones muy importantes que ayudan a las empresas que se encuentran en nuestro país a ampliar sus fronteras de exportación a los mercados que ya he mencionado hace un momento. En México en particular existe un esquema fiscal muy importante que se denomina Shelter, que facilita la llegada y la atracción de nuevos paquetes de trabajo y de nuevas empresas a nuestro país. Si ustedes quieren llegar a México, hay empresas especializadas que les pueden ayudar a disminuir el riesgo en la llegada al país y convertirse rápidamente en proveedores de empresas que ya se encuentran en Norteamérica. Y una gran disponibilidad de talento para el sector aeroespacial, que está bien capacitado y que es diverso. Yo diría, y me atrevería a decir, que ese es el arma secreta que tiene México, con un promedio en el personal técnico de alrededor de los 23 a los 30 años, que está muy dispuesto a aprender, que tiene un buen nivel de capacitación y que está con toda la disposición de integrarse a la industria aeroespacial. Y hasta aquí mi participación. Les voy a dejar mis datos en esta última slide. También les voy a dejar mis datos de contacto en el chat por si hubiera alguna duda o pregunta. Estoy a sus órdenes. Marina, muchísimas gracias por la invitación. A Extenda, un placer también estar con ustedes. Muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente, Juan Carlos Corral, quien es presidente del Aeroclúster de Querétaro y CEO de ITP Aero, quien les manda muchísimos saludos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Ha sido una ponencia muy interesante. Creo que las empresas andaluzas estarán de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias. Y ahora, sin más, os dejo con la ponencia de Heribert, que estoy compartiendo ahora mismo su presentación. Cuando quieras, Heribert. Un saludo y muchas gracias. Vale. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a Extenda Andalucía, Extenda México por la invitación. Antonio, gracias por hacer la introducción de nuestro estado de Querétaro, ¿vale? Y a la audiencia también muchas gracias por escucharme, ¿no? Voy a intentar ser breve y objetivo, ¿vale? Pero antes de decir que del año 2000 al 2007 yo trabajé en Andalucía, yo viví en Jaén Capital, yo viví en Sevilla por 6 años, ¿no? Fui investigador de la Universidad de Sevilla, estudié con colegas de vosotros en la EOI, en la isla de la Cartuja, en Sevilla. Llevo ahora 2 años en México, aunque yo conozco profundamente México desde el año 2011, que no fue la primera vez que vine aquí a México a trabajo, pero a partir de 2011, con bastante más profundidad, pues estuve directamente involucrado en la operación. Pues no voy a introducir quién es Aernnova, quién es Gamesa Aeronáutica, que fue, ¿no? Sin embargo, recordar que en el año 2000, pues se implantó en Sevilla la empresa EASA del Sur, que fue la primera planta en aquel entonces, Gamesa Aeronáutica, la primera planta de montaje, ¿vale? De estructuras fuera del País Vasco. En aquel momento, pues empezamos yo estuve desde el día 2, por decir así, en esta planta, ¿vale? Fue uno de los primeros empleados de esta fábrica, con Bombardier, con el CRJ, ¿vale? Y luego, pues después de eso, la segunda implantación fuera del País Vasco fue Brasil en 2004, y en 2008, efectivamente, cuando empezamos aquí de este lado
del Atlántico en este continente. Bueno, sin más, pues, ¿quién es Cernova, no? Somos 4.600 personas, ya fuimos algo más, ¿no? Y estamos implantados en 6 países, básicamente, ¿vale? Aunque aparezca China ahí, China realmente no es una implantación industrial, pero cuando se mira, pues, la parte europea, ¿no? Reino Unido, España, por supuesto que España es donde está nuestra mayor cantidad de operaciones y la más importante, las más importantes, y Rumanía, ¿no? Se nota, se ve, pues, países grandes y también, pues, en el continente americano, pues, intereses del grupo, ¿no? En Estados Unidos nos dedicamos a ingeniería y a grandes mecanizados, ¿vale? Aquí, en México, ya vamos a detallar, y lo mismo, en Brasil, lo que tenemos son estructuras y ingeniería, servicios, básicamente. La pregunta que cuando me hicieron me preguntaron, ¿quieres participar? No sé qué tal, ¿no? Entonces, la primera pregunta que creo de todos, ¿no? Es ¿por qué implantarse en México? Que creo que también fue una pregunta que Extenda México también ponía, ¿no? Bueno, sabiendo que el mayor mercado de aeronáutico, aerospace, de aviación del mundo está en Estados Unidos, pues, pues estar justamente al lado de Canadá y Estados Unidos, pues tiene ventajas, ¿no? Bueno, aquí pues básicamente lo que podemos pensar, ¿no? En la aviación como mercados generales está ejecutiva, y en la ejecutiva sí trabajamos nosotros y creo que hay oportunidades. En la comercial vamos a entrar en detalles un poquito más adelante, pero es bastante complicado por muchos acuerdos y tal, y etcétera, etcétera, que estamos empezando ahora. Pues ahora mismo es muy complicado entrar en este mercado. El pensamiento, incluso, ¿no? Made in USA, pues sigue existiendo, ¿vale? Y un mercado que también es parte de la aviación ejecutiva y tal, pero yo destaco como helicópteros que efectivamente es una oportunidad que tenemos aquí, ¿vale? Y pues en todo eso, pues, ¿qué hubo, no? Pues experiencias buenas, malas, experiencias que son del negocio, ¿no? Y tuvimos una evolución, ¿no? ¿Y cómo fue nuestra evolución aquí dentro? Bueno, igual que, bueno, muchas operaciones, pues empezaron aquí desde 2008, como dije, ¿no? Vamos a dividir de 2008 a 2014, como nos dedicamos más al montaje de estructuras, ¿vale? Y yo dividiría de 2014 hasta 2023, porque en 2023 ya tenemos un nuevo proyecto que no puedo divulgar el nombre, ¿vale? De estructuras, pero sí que tuvimos 2 momentos. El primer momento, que el montaje era intenso, era la mayoría de nuestra facturación, y luego pues hemos cambiado un poco nuestra estrategia y hemos ido a concentrar nuestros esfuerzos comerciales y todo eso a conseguir pues piezas mecanizadas y chapa, ¿no? Que es efectivamente, creo que nuestro punto, nuestra ventaja competitiva, ¿no? Nuestra ventaja competitiva es tener integrado, pues, fabricamos las piezas, básicamente, ¿no? Hacemos subconjuntos, bueno, y hacemos estructuras, ¿vale? Somos certificados NADCAP, somos certificados por Airbus, entregamos a Airbus, entregamos a Bell, entregamos en su momento a Bombardier estructuras, y pues de clientes, pues la verdad que tenemos una gama muy grande, muy alta de diferentes tamaños y clientes, ¿no? Por ejemplo, aparece aquí Kawasaki. Kawasaki está en Japón, pero sí somos competitivos desde aquí para entregar a Japón. Mitsubishi, pues están en Canadá. Y Spirit están en Belfast y también en Wichita, en Estados Unidos. Bueno, son muchos clientes, mucha gestión de clientes. También es muy importante decir que cada mes son 20,000 piezas las que gestionamos aquí, más todo lo que son estructuras, ¿no?
Y bueno, hay que pensar que no siempre pues sale como tiene que salir, ¿no? En el sentido de que hay mucha gestión cuando tú divides mucho el trabajo, ¿no? Y por pensando, ¿no? Como pensaría un empresario, un andaluz, ahí, ¿no? Pensando cuáles son las ventajas, ¿no? Y desventajas de instalarse en México. Yo puse aquí como la ubicación geográfica como una fortaleza. Pongo NAFTA para no escribir USA, México y Canadá, ¿vale? Sale más rápido. NAFTA no existe, ya el acuerdo no es este, pero para ser más directo, ¿no? Que estuvimos hablando ahí con el mapa, ¿no? Aquí tenemos también un curso de mano de obra directa competitivo, ¿vale? Hay que pensar que la MOI, la mano de obra indirecta, no tanto, ¿vale? Hay que medir un poco y comparar las cosas como hay que comparar. Una de las cosas que dijo también Extenda, ¿no? Tenemos una población joven, ¿no? Y yo pondría aquí, yo no sabía que iba a escuchar de Extenda, pero también pongo que es una población joven y saludable, ¿vale? Que creo que es muy importante. Y una de las fortalezas para mí, pues es realmente el entorno que tenemos, ¿no? Un entorno de una industria muy desarrollada, de proveedores de consumibles, de activos, ¿no? CAPEX, etcétera, etcétera. Como oportunidades, pues también tenemos oportunidades aquí, pues la gente aquí es muy adaptable, ¿no? Al cambio, son guerreros en ese sentido, ¿vale? Su pandemia, no pandemia, gente papá, dentro, fuera, ¿no? Y ahí también pongo el tema de flexibilidad, ¿no? Aquí la gente movemos internamente, los ingenieros, los operarios, etcétera, la gente es muy adaptable, muy fácilmente, pues somos capaces de transformar, pues las capacidades de la gente, ¿no? Aprenden muy rápido, ¿vale? Otro punto muy fuerte que hay aquí, que yo diría que es heredado de la automoción, que aquí es bastante importante en el estado de Querétaro, es el espíritu de mejora continua, ¿vale? Pues sí existe una mentalidad lean, muy desarrollada en nuestra población, ¿vale? Un punto muy importante, yo creo que de la flexibilidad de la gente también, ¿vale? Estuvimos hablando de Querétaro, no me cabe ninguna duda que es un lugar muy interesante, pero hemos visto en el mapa que presentó Antonio Velázquez, pues que hay otras ubicaciones también, ¿no? Más cerca de Estados Unidos, pero ya llegaremos ahí para hablar, ¿no? Todo es muy bonito, sin embargo, también tenemos algunas debilidades, ¿no? Si queremos trabajar pues con Estados Unidos y con Canadá, no puse Canadá, pues hay que recordar que el sector ya tiene mucha gente, cantidad. Eso es lo que quiero destacar aquí, ¿vale? También, además de la cantidad, hay mucha diversidad, o sea, hay mucha gente que hace muchas cosas diferentes, ¿vale? Que también disminuye un poco el foco, pero sí, son muchos players aquí, ¿vale? Una de las cosas que, por si alguien piensa, ¿no? En tener una operación aquí para mandar a Europa, ¿vale? Para mandar a Europa, a Andalucía, por decir algo, pues tratamientos no son todos los que tenemos aquí, que están homologados para clientes y procesos europeos, ¿vale? Otra debilidad, el tema de la lengua, del inglés. Realmente español es el mismo, ¿vale? Con algunas diferencias. Bueno, el mío tampoco es el mejor, ¿no? Pero vamos. Pero aquí está el tema de la comunicación con Canadá y Estados Unidos, que tiene que ser inglés y tiene que ser inglés fluido y tenemos que estar, bueno, muy bien, no tener ninguna duda en la comunicación, ¿vale? Ahora mismo, pues ahora mismo vamos mejorando.
Yo creo que todavía no vamos a los mismos niveles de facturación, de actividad pre-pandemia, por lo menos no nosotros, ¿vale? Y pues ahí está un poco el tema de las amenazas en este momento, ¿no? El mercado no va muy más allá, pues hay una competencia muy agresiva, realmente vemos que hay gente que sí que tiene muchas ganas de ampliar sus negocios, sus facturaciones, ¿vale? También siempre va a haber riesgo, ¿no? De internalizaciones, ¿vale? Los clientes, pues, ocurrió con nosotros, tuvimos una operación muy importante de fabricación de alas con Beechcraft, con las alas del King Air, y al final, pues, cuando Textron compró Beechcraft, que ahora se llama Beech, ¿no? Pero es del grupo Textron, pues la idea que han tenido fue, pues, internalizar aquí a Chihuahua, en su operación de Chihuahua, pero han quitado de nuestra gama de productos fabricados, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Aparte de la industria desarrollada que tenemos por aquí y también del progreso, ¿no? De crecimientos de 3, 4, 5, 10% al año, ¿no? De la industria, pues también hay muchas oportunidades de trabajo, ¿vale? Y cuando hay muchas oportunidades de trabajo, pues también hay rotación de personal, ¿vale? Y eso es un punto que hay que tener mucha atención, ¿vale? Eso sí realmente es algo que hay que tener en cuenta. Y por último, pues el marco jurídico mexicano. Yo pondría el marco jurídico, cualquier país, yo pondría ahí esta amenaza, porque realmente son variables que nosotros no controlamos, ¿no? Como empresas, ¿vale? Pero que sí existen y sí están, ¿no? Recordar que ahí no podemos hacer grandes cosas. Había ahí un tema, ¿no? Ponía ahí, creo que extenda, ¿no? Administración AMLO, ¿no? López Obrador, nuestro presidente, pues bueno, tendrá sus tendencias, sus cosas, pero realmente no hay todavía no vi grandes impactos, ¿no? Hubo un cambio en julio de la ley de subcontratación y tal, pues sí tiene impactos, pero vamos, yo creo que hay evoluciones también, que hay que pensar que hay evoluciones, hay presiones de Estados Unidos y Canadá también para que se mejore las relaciones de trabajo. Y bueno, es parte de lo que hay, ¿vale? Bueno, todo muy bonito, ¿no? Vamos a salir corriendo y abrir una operación en Querétaro, en México. Pues sí y no sé. Mensajes finales, ¿vale? Yo creo que México, es opinión de un extranjero, ¿vale? Aunque yo llevo como 10 años viniendo aquí, eh, los mexicanos son gente que acoge muy bien a los extranjeros, están acostumbrados, tenemos el turismo muy desarrollado aquí, ¿vale? El trato con el personal es muy fácil, yo creo que la gente es muy receptiva. La lengua, por supuesto, es un punto muy importante para eso, ¿no? Es una gente amable, una gente tranquila, gente normal, ¿no? No hay nada raro diferente, ¿vale? Como sugerencia, ¿no? Más que nada, yo diría que pues, vamos, primero tener el business, ¿no? Primero conseguir el negocio, ¿vale? Y después implantarse en México, ¿vale? ¿Por qué? Por poner bien todo eso, ¿no? El foco, el dimensionamiento, las capacidades, y empezar realmente por la base, no empezar por el tejado, cualquier operación por aquí, ¿vale? Y por último, como comentaba yo a Antonio, ¿no? Pues Querétaro. Yo conozco algo de México, ¿vale? No voy a hablar mal de otros lugares, pero realmente tengo que decir que Querétaro sí tiene grandes ventajas, ¿vale? Aparte de la industria bastante desarrollada, de todo lo que está en nuestro entorno aquí. Es una ciudad bonita, es turística. Estamos a 3 horas de Ciudad de México, que nos ayuda mucho en la comunicación con cualquier lugar del mundo a partir del aeropuerto de ahí, ¿vale? Y sobre todo para una persona que no conoce nada, ¿vale? De un país diferente y tal,
perdón a los que están en Ciudad de México y otros lugares, ¿no? Pero es un lugar seguro. Querétaro es extremadamente seguro. No tengo nunca vi nada raro, nunca tuve ningún problema. Realmente es un lugar para mí privilegiado, ¿vale? Una ubicación que creo que merece la pena tener atención al lugar, ¿vale? Y no sé, era lo que tenía yo. Creo que he sido bastante objetivo y directo, que era mi intención. Muchas gracias, Heriberto. Sí, ha sido estupenda la ponencia. Muchas gracias por contarnos la experiencia y el recorrido de Agroma México y también por las claves que nos has dado para abordar el mercado mexicano. Muchas gracias. De nada, gracias Y a nada, todos. ahora os dejo con la intervención de Jacques Petit, que va a plantear su ponencia de la mano de unas preguntas que le va a realizar el jefe del Departamento de América aquí en Extenda, Benito Márquez. Os dejo con ello. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Felicidades a los ponentes previos por sus presentaciones y a todas las empresas andaluzas por responder a nuestra convocatoria para participar hoy con nosotros. Bueno, pues a continuación tengo el privilegio de presentaros a Jacques Petit, un auténtico experto en el mercado mexicano. A Jacques Petit lo conocemos en Extenda desde hace más de 20 años. Fue la primera persona que llamó a la puerta de Extenda del sector aeroespacial, pues, pidiendo nuestro apoyo, nuestra colaboración, y de la mano de él, Navair, la empresa a la que representaba en aquel momento, pues participó con nosotros en las primeras acciones que llevamos a cabo desde Extenda para el sector aeroespacial. Por lo cual, bueno, hay una colaboración excelente desde hace muchísimo tiempo. Ya que además, bueno, por temas personales y profesionales, pues es un gran conocedor de México. De hecho, pues llevó la implantación de la empresa Navair en México y creo que nos puede contar mucho y aportar mucho sobre este mercado. Jack, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Benito, por esa muy bonita presentación mía. Buenas tardes a todos y pues si puedo ayudar en algo para hablarles un poco de nuestra experiencia en México, de los 20 años que llevo ahí y efectivamente del conocimiento de este mercado, que no solamente se resume a algunas ideas a veces falsas, pero sí hay que vivirlo efectivamente y como bien lo decía Herbert antes, pues una implantación se prepara. Muy bien, muchas gracias, Jack. Antes de empezar con el par de preguntas que te vamos a hacer, nos gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria en México. ¿Cómo fue esa experiencia con Navair? Aquí te conocemos muy bien, pero posiblemente algunas empresas no. Por favor, cuéntanos brevemente esa trayectoria en México. Mira, nosotros llegamos en realidad con Navair en México en el 2003, donde yo me ubiqué ahí para empezar a llevar los asuntos en América Latina. Como lo han dicho los compañeros antes, pues evidentemente México tiene una posición, una ubicación geográfica muy privilegiada, tanto con el gran hermano del norte como con los vecinos del sur. Y entonces, pues tomamos la decisión de montar una oficina comercial allá para empezar a ver qué es lo que se podía hacer en la región. Y rápidamente, porque Airbus nos pidió intervenir de manera industrial en el país, yo monté una fábrica de cableado aeronáutico en Querétaro, en el Parque El Marqués, para los que conocen, que era efectivamente el lugar donde nos parecía por muchos motivos que han comentado antes, que era el lugar más apropiado para poder implantarse. Y otro de los puntos es que era un estado en aquel entonces que fomentaba mucho la inversión para el sector, impulsado por el gobernador Francisco Garrido de aquel entonces, que después de la industria automotriz, pues quería promover otro tipo de industria. Y él trajo a México a Bombardier, consiguió que efectivamente se trasladaran las instalaciones de Irlanda directamente en Querétaro.
Uno de los puntos que quizás no se han comentado es que dentro de todos los clústeres que tenemos en México, de los principales, una de las cosas que hay que contemplar son a veces con un buen proyecto industrial todas las contrapartes de negociaciones, de ayudas y de apoyos locales que se pueden conseguir con las distintas secretarías de desarrollos que pueden estar en cada uno de los estados donde se encuentran esos clústeres. Muy bien, muchas gracias. Está claro y ha quedado patente bueno, que México es un destino prioritario pues, para invertir, para operar, para hacer negocios. Danos tu visión del mercado. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas de estar en México? Bueno, las ventajas ya los han dicho Sí. los demás ponentes. Si quieres añadir alguna más. Entonces, si quieres añadir alguna más. Yo creo que más que ahí, lo que uno tiene que ver desde Andalucía, desde España, es si efectivamente quieren tener un crecimiento externo. Efectivamente, el primer mercado mundial del sector es Estados Unidos. México tiene en este sentido una posición privilegiada. Entonces, si vemos que de aquí al 2032, a pesar de la pandemia, que ha ralentizado muchísimo tanto la producción como evidentemente los viajes, se va a duplicar el número de pasajeros. Y consideramos que en México, aunque nos ha pegado bastante duro en el sector esa pandemia, porque pues se ha ralentizado muchísimo el tema de la producción en el país, pero se considera que de aquí al 2023 se va a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, con lo cual, pues finalmente va a ser una recuperación rápida por todas las ventajas laborales que tenemos con una mano de obra joven, ahora más calificada que cuando nosotros llegamos en el 2006. Que abrimos planta, efectivamente había una cultura industrial heredada del sector automotriz, lo cual nos ha ayudado mucho a nosotros en temas de contratación, aunque fabricar un coche no es lo mismo que un avión, pero bueno, ahí tuvimos que hacer unos ajustes para el cambio, un poco de filosofía de trabajo, pero un tejido industrial bastante sólido en el país, que permite tener a colaboradores interesantes. Obviamente los costos de producción en esa época, antes de la reforma laboral y de todas las reformas que está implementando el gobierno actual, eran muy favorables, pero aún así, parte de las reformas, como lo mencionaban antes, también han sido impulsadas por el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque efectivamente hay una obligación por parte de México de respetar ciertas reglas laborales que antes quizás no estaban del todo respetadas, para que la competitividad entre los tres países, aunque de todas maneras los niveles de costos en México nunca van a llegar a los niveles de Estados Unidos, pero por lo menos lo pusieron en este acuerdo. Entonces, lo que hay que ver es que efectivamente esa puerta de entrada es una gran oportunidad para el norte. Hay ejes de transporte que todos los días transportan cantidades de mercancías, y no solamente del sector aeroespacial, pero digo, producir en México y mandar a Estados Unidos es algo de todos los días. Nada más un pequeño comentario para darles un punto que creo importante. Cada día México intercambia $1 billón de valores. Entonces es su primer socio comercial, y efectivamente por eso se han puesto en marcha todos los medios de comunicación, de transporte, de sistemas aduanales que son realmente, que favorecen esos intercambios. Y lo que hay que ver también, para contestar tu pregunta rápidamente, lo que va a pasar es que vamos a entrar en un mercado de renovación de las flotas aeronáuticas. Entonces, si México como tal no va a ser el cliente primero de la industria, pero va a ser el lugar donde se van a maquilar partes, donde se van a preparar partes que luego se van a volver a montar
en estructuras, en aviones. Entonces, yo creo que lo que dice Boeing, de hecho, es que nosotros vamos a conocer un incremento de esa producción en los próximos años. Entonces, no vamos a entrar en un mercado de compra realmente de aviones nuevos para aumento de flotas, sino más bien una renovación de flotas actuales. Entonces, la oportunidad es efectivamente también para Estados Unidos en el contexto político global, porque estamos también en economías globales, y quien dice globales dicen interconectadas. Entonces, estimamos que más o menos existe un potencial de 5.000 millones de dólares de importaciones del sector aeroespacial para Estados Unidos que podrían ser producidas en México. De hecho, es un poco la preocupación de muchas organizaciones profesionales tipo Coparmex, tipo CCE, que realmente tratan de seguir posicionando a México como un socio productivo. Estábamos hablando del programa Shelter. Nosotros también, o sea, se empezó a implementar cuando teníamos la fábrica en Querétaro, de tener un almacén fiscal donde en realidad se facilita la compra de materia prima en el exterior. Se hace una importación, pero en realidad no es una importación como tal, porque se saca del almacén fiscal, se maquila, se regresa y sale. Entonces, no tenemos, por ejemplo, problemas de IVA que se tienen que pagar a cada importación. Entonces, hay regímenes fiscales también que son. Entonces, la globalización hace que Estados Unidos está tratando de reubicar parte de la producción que te en regiones mucho más cerca. Perfecto. También te queríamos preguntar por las formas de acceso al mercado. Una empresa andaluza que quiera apostar por el mercado, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo penetrar el mercado? ¿Cómo acceder? Mira, para empezar, México es una economía muy liberal. Montar una empresa, implantarse, tener acceso al mercado es bastante sencillo. Sí, efectivamente, hay reglas que conocer, tener buenos abogados, aunque, bueno, pues hay que tener mucho cuidado también porque hay abogados y abogados, hay gente que están especializados en hacer dinero, pero sí, efectivamente, hay que tener buenos asesores para poder llegar al mercado, sobre todo en temas de contrataciones, porque el mercado laboral sí es muy fácil contratar, también a veces puede ser un poquito más complicado echar a la gente, pero bueno, conociendo un poco el mercado se hace de una manera muy ágil y en realidad la gente busca trabajo más que realmente indemnizaciones. Entonces, lo primero, yo ahí sí no coincidiría tanto en, pues hay que venir a ver, evidentemente, pero hay que empezar a tener contactos, hay que a veces tener un socio, como se dice aquí en México, un socio comercial, que no es necesariamente un socio al nivel financiero de la palabra, sino que más bien un contacto local que pueda facilitar los trámites. A veces hacer un negocio en nuestro caso era fácil porque yo me vine para México directamente, con lo cual pues yo ya estaba ahí, y entonces con los enlaces que tú conoces, para mí ha sido un poquito más fácil entrar directamente en el mercado, pero sí hay que hay que conocer los códigos. Me dio mucho gusto ver la lámina donde la compañera estaba hablando de lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, y efectivamente cómo interpretar, porque aunque estemos hablando al 80% un mismo español, no es el mismo español de España ni el de Colombia o de otros países de América Latina. Entonces, hay realmente costumbres que son totalmente diferentes y propias al mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque algo que puede parecer sencillo porque la facilidad del idioma en realidad se puede convertir en una pesadilla. Y efectivamente hay una administración en todos los sentidos que es bastante engorrosa y que sí puede parecer muy amable, muy abierta, se puede convertir en una pesadilla si no se hacen las cosas correctamente.
Muchas gracias, Jack. Y una última pregunta. En otros mercados hemos intentado pues, agrupar empresas con productos y servicios complementarios y animarlos a abordar mercados de forma conjunta para reducir costes y riesgos. ¿Crees que esta fórmula sería posible hacerlo en México? ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que es una gran reflexión que se tiene últimamente de tratar de ver cómo unir fuerzas, cómo unir empresas que podrían llegar a tener intereses en alianzas estratégicas siempre y cuando no sean competidores, para poder compartir efectivamente oficinas, un lugar de trabajo, abogados, o sea, la parte de los recursos que se pueden compartir entre varias empresas. Yo creo que podría ser algo interesante, pues, pero hay que tener efectivamente empresas y empresarios, sobre todo, que tengan una gran compatibilidad entre ellos para que no se siembre malos entendidos. Perfecto. Muchas gracias, Jack, por tenerte con nosotros. Creo que te vas a quedar un poco más en el turno de preguntas por si alguna empresa tiene alguna pregunta adicional. Y me quedo con un mensaje tuyo, Jack, que es hay que ir a ver el mercado. Hay que pisar el mercado y hay que explorar esas oportunidades. Mira, yo creo, será lo último, porque por yo favor. estuve platicando con la gente de Safran y con otros que conozco muy bien allá, y sí, efectivamente, muchas veces no encuentran localmente unos productos y entonces los tienen que ir a buscar afuera. Entonces, siendo una industria donde pues finalmente uno se tiene que acercar lo más que puede, puede llegar a ser una buena solución, pero sí hay una gran necesidad de proveeduría. El tema es tener una buena cartografía de la oferta y de la demanda. Porque hablando de sector aeroespacial, siempre la gente piensa en aviones, pero son miles de partes. Y dentro de esas partes hay también otros componentes que pues, algún proveedor en algún momento está produciendo. Totalmente de acuerdo. Pues nada, en este sentido, el año próximo, desde Extenda tenemos previsto organizar algún tipo de actividad, probablemente en el marco de Aerospace Meetings Querétaro, que es la siguiente presentación que nos van a hacer. Muchas gracias, Jack, de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias, Jack, y ya damos paso a Dalia, que como bien dice Benito, nos va a hablar sobre el próximo evento de 2022, Aerospace Meeting Querétaro. Dalia, cuando quieras. Muchas gracias, Marina. Gracias a todos por estar conectados. Muy brevemente, precisamente para todas aquellas empresas interesadas en explorar las oportunidades de negocios en México para el sector aeronáutico, tendremos el Aerospace Meetings, febrero 16 y 17. Y precisamente es un evento dedicado a conectar a proveedores con equipos de compras de las diferentes OEMs y Tier 1 en el país. Y por supuesto en Querétaro también. Se realizará en el Centro de Congresos de Querétaro. Son 2 días de evento, de citas de negocios, conferencias, y el día 16 de febrero tendremos un cóctel de networking. ¿Quiénes pueden participar? Como les comentaba, por un lado los compradores, que son representados de las empresas OEMs Tier 1, y proveedores, aquellos proveedores que fabrican componentes o bien ofrecen un servicio que complemente el proceso de manufactura. Tenemos hasta el 20, para aquellos interesados en participar, tenemos hasta el 20 de enero para registrar su participación, llenar entonces un perfil en línea donde los proveedores presentan quiénes son, qué ofrecen, qué tipos de contactos buscan, qué capacidades tienen de manufactura de servicios. Y el día 21 de enero abrimos el proceso de selección de contactos, abrimos todo el catálogo en línea para que las empresas se seleccionen mutuamente. Tendremos hasta el 9 de febrero para realizar la selección de contactos. Cuando cerramos el proceso, nosotros agendamos finalmente su selección y sus validaciones dentro de sus espacios disponibles para que el 14 de febrero ustedes ya puedan ver su agenda final de citas. ¿Qué incluye, para los que son proveedores, qué se incluye en la participación? Pues se incluye la agenda de citas, los días 16, 17 de febrero, un espacio físico para atender sus citas de negocios, acceso a las conferencias y talleres, acceso al cóctel de networking
Y se ofrece también el acceso al espacio de exhibición de Automotive Meetings. Por única ocasión tendremos estos dos eventos en paralelo, el evento Aerospace Meetings para el sector aeroespacial y el Automotive Meetings para el sector automotriz, que es un sector muy importante en el país. ¿Y quiénes son las empresas que pueden encontrar en el evento? Como ya lo mencionaron anteriormente, pues todas las empresas no solamente instaladas en Querétaro, sino todo el país, en todos los estados del sector aeronáutico también, como Sonora, Baja California, Chihuahua. Y este evento es organizado con apoyo del gobierno de Querétaro y apoyo del Aeroclúster de Querétaro. Cualquier duda, nos pueden contactar a BC Aerospace, mi compañera Lola Aguilar les puede orientar, o si no, también con Benito de Extenda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dalia. Muchas gracias a todos los ponentes que nos han acompañado hoy y que nos han ilustrado sobre el mercado mexicano y sobre el sector aeroespacial. Muchas gracias a ti, Dalia, por presentarnos este evento de gran interés para las empresas andaluzas del sector. Y bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas donde las empresas andaluzas pueden dirigirse a los ponentes planteándoles su pregunta. Puedes hacerlo a través del chat o a través de a viva voz, porque ya os he activado el micrófono a todos. Creo que Juan Román de la Andalucía Aerospace tiene una pregunta. Juan, cuando quieras. Gracias, Marina, y bueno, antes de nada, daros la enhorabuena a todos, empezando por Extenda, porque creo que ha sido muy completa la programación de este webinar y muy necesaria, además, bajo mi punto de vista. Y, por supuesto, los participantes, pues porque habéis sido muy transparentes, muy claros, y habéis dado probablemente toda la información que los que asistíamos hoy a esta webinar estábamos esperando. Yo dirijo el clúster andaluz, el clúster de Andalucía Aerospace, donde actualmente lo conformamos 76 empresas. Y bueno, la óptica que tenemos desde Andalucía, creo sabéis, es otro polo aeroespacial pues muy arraigado, muy consolidado y con capacidades integrales, digamos, en todos los servicios y productos del sector aeroespacial. La percepción que tenemos clara es de necesidad de salir al exterior. Tradicionalmente hemos estado muy vinculados a nuestro mercado local, preferentemente Airbus, y ahora mismo hay una conciencia clara en nuestras empresas de la necesidad de internacionalizarse. Pero es cierto que existiendo ese emprendimiento y ese ánimo, también falta probablemente experiencia y falta una mayor tutela de cómo llegar a ciertos mercados nuevos que pudieran ser interesantes. Creo que con México tenemos una gran oportunidad en lo que muchas veces es una barrera cuando se sale fuera, que es el idioma, querámoslo o no, y creo que se ha dicho a lo largo de la tarde. Hay veces en las que el idioma hace de una barrera importante a la hora de entablar esas relaciones comerciales o de acabar de firmar contratos. Esto es algo que no lo tenemos en la relación entre España y México y lo veo como una clara oportunidad, aparte de que estamos hablando de dos territorios donde está muy consolidado el tema aeroespacial, ¿no? Entonces, en ese sentido, formularía un par de preguntas, aunque Benito yo creo que en su intervención pues creo que ha cubierto gran parte de esas dudas que podríamos tener, pero sí que quizá por incidir algo más os preguntaría, conociendo o sabiendo que en Andalucía las empresas tienen capacidades muy diferenciadas e integrales, como decía, en un clúster, por ejemplo, como el de Querétaro, y esto Antonio quizá sea el más indicado, ¿habría alguna capacidad tecnológica que se echara algo más en falta actualmente y que por tanto sí que podría ser alguna oportunidad para una empresa nueva que quisiera instalarse allí? Es decir, alguna que no estuviera tan cubierta pues por las empresas que ya estáis allí, ¿no? Y luego, y ya formulo dos cuestiones rápidamente y termino.
es cierto, yo creo que desde aquí tenemos una percepción, que no sabemos si es cierta o no, de que en México era un mercado en cierta forma cautivo, no sé si es la palabra adecuada, es decir, donde las relaciones comerciales están muy encauzadas con Estados Unidos de forma bilateral, México, Estados Unidos, sobre todo California quizá, en donde por tanto a inversores, por ejemplo, europeos, le era bastante más difícil entrar porque no está, digamos, arraigado en ese cierto mercado cautivo. Que me gustaría preguntaros si realmente esa percepción es cierta o para nada, ¿no? Y perdonadme que me haya extendido algo más y agradeceros de nuevo a todos vuestras intervenciones. Sí, muchísimas gracias, Juan. Si me permiten responder, rápidamente hacer un poco más de contexto. Cuando menos en Querétaro, la gran capacidad se centra en particular en las pequeñas y medianas empresas en maquinados, temas de plásticos, inyección, tal vez arneses eléctricos, ingeniería, etcétera. Nosotros hemos hecho estudios para conocer las necesidades de proveeduría de las empresas tractoras, de las empresas grandes, y yo podría rescatar dos aspectos: los procesos especiales, sobre todo los tratamientos superficiales, tratamientos térmicos. Es una gran oportunidad para este punto en particular, cuando menos en el estado de Querétaro. Y la segunda es la proveeduría de materia prima, de materia prima especializada, con algunas aleaciones que son difíciles de localizar, sobre todo para que estén muy cerca de los procesos productivos. Esos son los dos aspectos que hemos identificado de primera vista. Sin embargo, las empresas, sobre todo las empresas tractoras, tienen necesidades de procesos auxiliares. Ya lo decía hace un momento Jacques, y estoy completamente de acuerdo con ese comentario. Hay productos o servicios o procesos auxiliares a la manufactura que sí se requieren en el Estado. Eso me atrevería a decirlo. Y no sé si Heribert quisiera complementar este comentario que estoy haciendo, Heribert. No, yo creo que yo también comenté una cosa, ¿no? Realmente como industria general, México está bastante desarrollado, ¿no? Entonces aquí tenemos de todo: utillaje, incluso tratamientos superficiales, ¿no? Tenemos tratamiento térmico, tenemos una red de proveedores bastante extensa, locales, y si no locales, también dentro del territorio mexicano. Sí. Pero no todo que es para México y Estados Unidos y Canadá, no lo que es fuera para el mercado europeo, que es un poco diferente, ¿vale? Entonces, lo que dije, ¿no? Si la idea es fabricar aquí para exportar, pues ahí sí puede haber temas. Pero si es para mandar al mercado norteamericano, ningún problema. Pues muchas gracias, Juan. Supongo que ha quedado resuelta tu duda. Tenemos otra pregunta por parte de Sevilla Control. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Montaño y soy el director general de GSC, el Grupo Sevilla Control, una empresa española que trabajamos principalmente para Airbus, y principalmente nuestro negocio se centra en el mecanizado de piezas aeronáuticas. Mi pregunta es un poco general, va dirigida, pues bueno, yo creo que un poco a Antonio Velázquez y también a Heribert, a ver si soy capaz de que me contesten o me den un poco de norte. Yo creo que más que una pregunta es una inquietud, ¿no? Y es, nosotros llevamos tiempo analizando el mercado mexicano, el mercado aeronáutico mexicano para una posible implantación en él. Y la verdad que nos llama mucho la atención que un actor tan principal en este mercado como es Boeing, pues no tenga planta ni actúe en México ni se apoye en el mercado mexicano, en la industria aeroespacial mexicana. Entonces, entiendo que puede haber alguna razón sociopolítica, que es evidente, ¿no? Pero aparte de esto, por entenderlo un poco mejor, querría saber de primera mano si hay algo más. Gracias.
Sí, se ha cortado, pero has dicho Boeing, ¿cierto? Correcto, Boeing, sí. Boeing, sí. No, bueno, la proveeduría de Boeing en México es bien grande, bien grande. Tal vez no nos demos cuenta o no podamos saber que Boeing, pues evidentemente no vemos ninguna planta con el nombre de Boeing en la fachada, pero la proveeduría mexicana contribuye de una manera muy importante a Boeing. Entonces, esa inquietud evidentemente se puede explicar porque no tiene una planta productiva, pero la proveeduría de Boeing en México es bastante importante. No, y si me permite... Corroboro lo si que me, he dicho tú. sí. Montaña, Adelante, River. No, yo corroboro esta información. Boeing compra bastante de México, ¿vale? No cabe ninguna duda. Quizás directamente también indirectamente bastante, ¿vale? Nosotros Sí. entregamos piezas a Spirit, que van a Boeing, a Collins, que van a Boeing, etcétera, etcétera. Directamente es un poco más difícil de vender a ellos, ¿vale? Pero de manera indirecta bastante. Sí, y si me permiten decir, Boeing tiene aproximadamente 70 proveedores en México y más o menos representan compras anuales por $1,000 millones por la compañía directamente hacia Boeing. No, y agregar yo también lo que venía diciendo, es que por los ejes de transporte por carretera es muy fácil mandar mercancía a Boeing directamente en sus fábricas en Estados Unidos. Correcto. No sé si con eso respondimos tu pregunta, Juan Manuel. Perfectamente, perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, tanto por plantear la pregunta, por hacernos estas aclaraciones. No sé si alguna empresa más quiere intervenir o tiene alguna cuestión. Y si no, pues damos ya por finalizado el webinario, si nadie más quiere intervenir, y daros las gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy en esta sesión sobre el sector aeroespacial en México, y por supuesto muchas gracias a todos los ponentes que habéis compartido con nosotros vuestro conocimiento y experiencia sobre el mercado y sobre el sector. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias a Un vosotros. saludo. Adiós. Gracias y saludos a Saludos a todos. todos. Hasta luego. Gracias.